Celebramos en la Iglesia la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, este magnífico sacerdote español que hace 8 siglos fundó la orden de predicadores, comúnmente llamado los padres dominicos, también con rama masculina, con rama femenina, con sacerdotes, con hermanos, incluso con terceras órdenes, con institutos seculares que han crecido de esa misma espiritualidad. Un hombre providencial en su tiempo, pero por supuesto providencial a lo largo de todos estos 8 siglos de historia, en los que tanto su enseñanza, su doctrina, su santidad, su capacidad de intercesión y el testimonio de su vida, sus escritos, quedan para nosotros como una prueba maravillosa de la santidad de este hombre, de la obra de Dios en su vida, que conoció, según nos cuentan los historiadores, a San Francisco de Asís, que surge en la misma época y en gran medida para luchar contra las herejías, así como la corrupción y los abusos de su tiempo, y cuya orden estaba dedicada sobre todo a la vida contemplativa y a la predicación de la palabra de Dios. El pasaje del Evangelio que nos propone para hoy la liturgia de la Iglesia, aunque los padres dominicos lo celebran lógicamente como solemnidad y tienen lecturas propias, nosotros proclamamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 14, que dice que en aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: «Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo». Jesús contestó: «Gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo». Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, aparte: «¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros?». Les contestó: «Por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible». Mirad, quizá a partir, por poner una fecha, del Concilio Vaticano II, una de las grandes gracias que ha recibido la Iglesia de nuestro tiempo es la abundantísima predicación de la palabra de Dios. Es decir, gracias al concilio se rehabilita la importancia de la palabra de Dios, se le da una importancia nueva y esto es de una riqueza extraordinaria. Hay muchísimo más acceso a tener una Biblia, a leer la Sagrada Escritura, hay grupos de oración, hay grupos de estudio bíblico, los sacerdotes en general todos predican muchísimo más. Tener en cuenta que hasta antes del concilio lo más normal era ir a misa por lo menos de diario y muchas veces hasta de domingo sin ni siquiera tener una homilía. Hoy en día es raro que un sacerdote incluso en misas de diario no predique homilía todos los días, aunque sea una breve reflexión de la palabra de Dios. Y esto es un tesoro grandísimo que tendremos siempre que agradecer a los padres del Concilio Vaticano II. Una gracia grandísima que enriquece la vida espiritual de toda la Iglesia. Todo esto es enormemente rico, enormemente positivo para el crecimiento en la vida espiritual, para el conocimiento interno de Jesucristo, puesto que la revelación de Dios nos viene por la palabra de Dios. Y una de las fuentes de la revelación es la Sagrada Escritura. Toda esta abundancia, por lo tanto, de Biblia, de estudio bíblico, de lectura de la Biblia, de predicación de la palabra de Dios por parte de los ministros de la palabra, como son los obispos, los presbíteros, los diáconos, todo eso es una riqueza grandísima. ¿Cuál es el problema? Pues en gran medida el problema es que los predicadores, lamentablemente, a diferencia de Santo Domingo de Guzmán, no somos contemplativos. Es decir, no transmitimos la fe, no somos portadores de la palabra de Dios, sino muchas veces somos portadores de nuestra propia palabra, de nuestras propias ocurrencias. Yo creo que a todos nos ha pasado, porque yo también he sido seglar, a todos nos ha pasado el ir a la iglesia, el escuchar homilías, pues que no nos han dejado nada, que íbamos a por un banquete que nos alimentara el alma y apenas nos han dado un puñado de pipas o de cacahueses o de palomitas.
y nos hemos quedado vacíos. Por eso creo que así como se ha fomentado muchísimo el estudio bíblico y la predicación de la palabra de Dios, cosa que vuelvo a repetir, lo considero de una riqueza extraordinaria, sin embargo, creo que el pecado, por llamarlo de alguna manera, o la falta de fructuosidad por parte de la palabra de Dios en nosotros, nos viene de la falta de contemplación. Dice Jesús hoy al padre del niño, como le dice a los apóstoles que le preguntan por qué nosotros no hemos podido expulsar este mal espíritu o curarlo de su epilepsia, de su enfermedad, y dice, por vuestra falta de fe. Creo que a todos los que nos dedicamos a la predicación de la palabra de Dios, a todos los que os dedicáis al estudio de la palabra, cuando digo el estudio no me refiero a ir a una universidad, sino que os acercáis a una lectura enjundiosa de la palabra de Dios, que abrís la Biblia, que os la lleváis a la iglesia, que la leéis en casa, que la leéis de manera comunitaria en vuestros grupos, en vuestras catequesis, en vuestras asambleas. Nos falta tener esta fe, dice, por vuestra falta de fe. ¿Por qué mi predicación no convierte a mi parroquia? Por mi falta de fe, por mi falta de vida de oración. Hace 4 o 5 días celebrábamos al santo cura de Ars. No era un gran predicador, no era un gran orador. Lo que era un hombre de extraordinaria vida contemplativa. Y la palabra de Dios, pobre como era, que él predicaba, sin embargo daba muchísimo fruto. ¿Por qué? Porque era un hombre de profundísima oración. Se levantaba poco después de medianoche y se dedicaba a la oración en la iglesia durante horas y horas y horas. Celebraba la misa tempranísimo y después dicen los biógrafos que se pasaba la mañana entera de oración en la iglesia hasta el mediodía. Claro, una persona que pasa tantas horas delante del Santísimo, cuando predica la palabra de Dios, es Dios que habla a través de él. Es la palabra de Cristo la que llega a los oídos. Y nosotros sabemos, creo que todos tenemos un sentido de fe suficiente para saber cuando quien nos habla nos está hablando palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, os animo insistentemente a que seamos, junto con oyentes de la palabra de Dios, o estudiosos de la palabra de Dios, o lectores de la palabra de Dios, que seamos también, sobre todo, contemplativos de la palabra de Dios. A mí me parece que se reza poco, que rezamos poco los obispos, que rezamos poco los sacerdotes, los diáconos, y que rezan muy poco los seglares. Es decir, de ir a la iglesia a pasar tiempo, no a sacar el ratito de oración, no el rosario en casa. Todo eso está muy bien, pero no, ir a pasar ratos largos en la iglesia. Qué maravilla sería que seglares sepan pasar ratos largos delante del sagrario. Yo muchas veces he preguntado en retiros, etcétera, sobre todo me ha tocado con alguna frecuencia predicar retiros a sacerdotes. Es decir, la gente os ve rezando, nos ve rezando delante del sagrario. La gente, cuando nos va a buscar a la parroquia, ¿se le ocurre alguna vez pensar, a lo mejor el padre está en la iglesia rezando? Porque, mirad, puede pasarnos que a lo mejor hemos visto a seglares, a muchísimos seglares que pasan mucho rato en la iglesia, pero nunca se ve al cura rezando. Es muy común, y a mí me parece gravísimo y tristísimo, que cuando hay parroquias, que no todas lo tienen exposición el Santísimo, el sacerdote expone el Santísimo y se va. Se va a la sacristía, se va a fumar un cigarrillo, se va a dar una vuelta, o se va al despacho parroquial, o se va a hacer otras cosas porque está muy ocupado. Y expone el Santísimo para que recen los seglares. Pero, ¿y por qué el sacerdote no se queda delante de Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo? Y luego ese es el que me va a predicar a mí la palabra de Dios, cuando yo no le veo nunca delante del sagrario al sacerdote. Porque no solo es que tiene que rezar delante del sagrario, es que le tienen que ver sus feligreses. Esto es lo que hacía la gente en tiempos de Santo Domingo de Guzmán. Y mirad, el oficio de lecturas nos da una pista muy buena de todo esto. Nos ayuda mucho a entender en la fiesta de Santo Domingo de Guzmán como la segunda lectura que nos propone la Iglesia, que lógicamente pues tiene que ver con la vida de este gran santo, nos ayuda a entender cómo era su vida, por qué su palabra cálida
Era una palabra que interpelaba, que movía a la conversión, que movía a la santidad. Y esto es, pues, de los escritos de la orden, ¿no? Dice que la vida de Domingo era tan virtuosa y el fervor de su espíritu tan grande que todos veían en él un instrumento elegido para la gloria divina. Estaba dotado de una firme ecuanimidad de espíritu. Ecuanimidad que sólo lograban perturbar los sentimientos de compasión o de misericordia. Y como es norma constante que un corazón alegre se refleje en la paz, su porte exterior, siempre gozoso y afable, revelaba la placidez y armonía de su espíritu. En todas partes se mostraba, de palabra y de obra, como hombre evangélico. De día con sus hermanos y compañeros, nadie más comunicativo y alegre que él. De noche, nadie más constante que él en vigilias y oraciones de todo género. Raramente hablaba, a no ser con Dios, en la oración o de Dios, y esto mismo aconsejaba a sus hermanos. Con frecuencia pedía a Dios una cosa, que le concediera una auténtica caridad, que le hiciera preocuparse de un modo efectivo en la salvación de los hombres, consciente de que la primera condición para ser verdaderamente miembro de Cristo era darse totalmente y con todas sus energías a ganar almas para Cristo. Del mismo modo que el Señor Jesús, Salvador de todos, ofreció toda su persona por nuestra salvación. Con este fin instituyó la Orden de Predicadores, realizando así un proyecto sobre el que había reflexionado profundamente desde hacía tiempo. Con frecuencia exhortaba de palabra o por carta a los hermanos de la mencionada orden a que estudiasen constantemente el Nuevo y el Antiguo Testamento. Llevaba siempre consigo el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo, y las estudiaba intensamente, de tal modo que casi las sabía de memoria. 2 o 3 veces fue elegido obispo, pero siempre rehusó. Prefirió vivir en la pobreza, junto con sus hermanos, que poseer un obispado. Hasta el fin de su vida conservó intacta la gloria de la virginidad. Deseaba ser flagelado, despedazado y morir por la fe cristiana. De él afirmó el Papa Gregorio IX: conocía a un hombre tan fiel seguidor de las normas apostólicas que no dudo que en el cielo ha sido asociado a la gloria de los mismos apóstoles. Mirad, los santos son así, viven intensísimamente la vida de oración y por eso su palabra mueve montañas, como dice Jesús hoy en el Evangelio. Podríamos expulsar los malos espíritus, pero como nuestra fe no es ni siquiera del tamaño de un granito de mostaza, por eso ni liberamos a los endemoniados ni movemos las montañas. Que en la celebración de esta Santa Misa, por supuesto que le pidamos a Dios la gracia de ahondar nuestro deseo de estudiar la Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, pero que sobre todo y ante todo, seamos quien seamos en la Iglesia, seamos hombres y mujeres que le dediquemos mucho, mucho tiempo a estar de rodillas delante de Jesús en la Eucaristía.